La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Morales. Sean bienvenidos el día de hoy. Este es nuestro primer llamado. En breve estaríamos comenzando el webinar que tenemos ya preparado para todos ustedes. Muchísimas gracias a quienes ya se conectaron. El día de hoy, bueno, pues hablaremos acerca de unos puntos muy interesantes y relevantes para el sector automotriz. En breve, bueno, estaríamos iniciando. Vamos a dar unos minutos más para esperar a las personas que aún están conectándose. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Claudia Morales. Muchísimas gracias a quienes ya se están subiendo también, o a quienes se subieron en los últimos minutos. En breve ya estamos por iniciar. Ya está con nosotros nuestro panelista Héctor Deschamps para hablarles acerca de los 5 puntos que debemos de considerar para agilizar capacidad de respuesta en industria automotriz. En minutos ya escasos, iniciamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Bueno, ya es la tercera llamada. Muchísimas gracias por conectarse al webinar. El día de hoy, bueno, vamos a estar viendo a lo largo de esta plática, de esta charla que queremos que sea muy fructífera para todos ustedes. Vamos a estar viendo, o Héctor nos estará platicando acerca de cómo ejecutar algunos escenarios de planeación bien interesantes que nos permitan hacer algunas proyecciones y tener visibilidad acerca de los costos, la liquidez y rentabilidad en su empresa. Adicional, bueno, a toda la parte de los retos que hoy en día pues están enfrentando en la industria y que pues es interesante poder platicar cómo abordarlos, cómo hacer frente a través de pues, diferentes mecanismos. En este caso también estará hablándonos acerca de algunas tecnologías de información y cómo utilizarlas a favor para optimizar la parte de producciones inteligentes, algunos escenarios para temas de logística, abastecimiento
pues la idea es poder aterrizar con ustedes y hablar acerca de estos escenarios, estos puntos principales que, bueno, pueden ayudar a mejorar esa parte de agilidad en respuesta, ¿no? Que bien sabemos que en industria automotriz los tiempos es pues el factor interesante y relevante. Entonces, bueno, pues hablarles a grandes rasgos de Héctor Deschamps, que, bueno, no es nuestro panelista del día de hoy. Héctor es ingeniero por la Universidad Iberoamericana, ingeniero industrial, y pues ya tiene más de 30 años de trayectoria profesional en mercado de tecnologías, en industria automotriz. Héctor se ha desempeñado en posiciones claves en diferentes empresas del sector y también en empresas de tecnologías de información, ¿no? Puntualmente SAP y algunas consultorías a nivel internacional. Y bueno, actualmente colabora como gerente de preventas en Lintec, forma parte del equipo de innovación y desarrollo. Y pues bueno, Héctor el día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre estos 5 puntos que vamos a estar platicando y que, bueno, para las empresas de autopartes son una pieza interesante y relevante para poder considerar. Al final estaremos teniendo una sesión de preguntas y respuestas que, bueno, estaríamos ahí abriendo el micrófono, bueno, más bien el chat, para que ustedes puedan hacernos llegar todas esas preguntas que tengan, todas esas dudas, y bueno, con gusto las estaremos platicando. Entonces, Héctor, ¿nos escuchas? Correcto. Perfecto, pues adelante, Héctor. Pues empezamos, sí, primero estaríamos viendo lo que es la agenda, en donde vamos a hablar un poquito de lo que está pasando ahorita, tanto lo que estamos viviendo con lo que es el efecto Trump y lo que acabamos de vivir aquí en México con las elecciones, y también un poquito de regulaciones del sector automotriz, operaciones que necesitamos tener contempladas para ser más eficientes y también regulaciones por cada uno de los países. En este caso estamos hablando obviamente de México, ¿sí? Y después estaríamos hablando ya lo central del webinar, que sería la planeación financiera, ¿sí? La parte de cómo salir más rápido al mercado con esquemas colaborativos. El concepto just in time, pero no desde el punto de vista del fabricante o del OEM, sino desde el punto de vista que debe de cumplir cada uno de las empresas automotrices o de fabricantes de autopartes, ¿sí? La parte de conectividad y finalmente tecnologías disruptivas que estamos teniendo ahorita, que está afectando completamente o está haciendo una renovación completa de lo que sería los ecosistemas de automotriz, ¿sí? Bueno, primero estaríamos viendo lo que es el efecto Trump, ¿sí? La idea o lo que el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos está pensando no es cómo ser más eficiente como país, sino únicamente se está enfocando en la balanza comercial que tiene con cada uno de los países, ¿sí? Y esto, en este caso, nosotros somos de los áreas más grandes, el área de NAFTA, en donde no está habiendo un beneficio regional de integración, en donde cada uno de los países tiene una mejora competitiva, ¿sí? Pongamos, aquí nosotros tenemos esquemas más eficientes en cuanto a producción, ¿sí? En Estados Unidos hay esquemas de robótica que pueden trabajar, más eficientes a través de ese tipo de tecnología, pero eso no se está viendo a nivel global. Y finalmente también la relación entre las diferentes áreas o armadoras o sistemas de autopartes, ¿sí? Están trabajando, y muchas veces pasando como 5 o 6 veces para tener un producto terminado. Esa parte, cada paso es una exportación-importación. Finalmente nosotros tenemos una balanza de pagos favorecidos en México y eso a él como visión le afecta mucho. Entonces sí tenemos que ver, bueno, él está viendo cómo igualar esa balanza comercial, ¿sí? También esto también nos obliga o está pensando en que, o como promesa de campaña, habló de generar un nuevo TLC o un NAFTA 2, ¿sí? Pero de acuerdo a las últimas noticias, realmente eso lo está pensando después de noviembre, que son las elecciones al Congreso de los Estados Unidos, las elecciones de midterm,
¿sí? Entonces, a partir de ahí, y ya también con el nuevo equipo que estará trabajando con el nuevo presidente de México, con López Obrador, van a empezar a hacer o van a complementar o van a terminar o estarían terminando más bien los nuevos, la relación o las negociaciones y esperemos que tengamos una relación tal cual porque realmente ya son más de 30 años con el NAFTA actual y sí necesitamos hacer algunas mejoras, ¿no? Como integraciones, o en México en ese entonces no estaba abierto el sector energético, ahorita ya lo abrimos, tenemos algunas ventajas competitivas con eso, y también tenemos un esquema de negociaciones que podemos avanzar, ¿no? Por otro lado, los aranceles para el acero y para el aluminio, ¿no? Y siempre aduciendo que es un esquema de seguridad nacional. Sí, sin embargo, por la Organización Mundial del Comercio, que los cuales los dos estamos suscritos, nos permite generar algunos esquemas para o esquemas compensatorios para esas partes. Nosotros no hemos tocado la parte de mecánica, ni automotriz, ni industrial, sino lo más que estamos haciendo es tratar de afectar a las zonas que votaron por Trump, ¿sí? Como Iowa o todo el centro o el Middle East de los Estados Unidos, donde la parte de agricultura y de ganadería es muy fuerte, donde hay muchas importaciones de México, tanto de carne de cerdo, que es uno de los donde estamos haciendo algunas medidas compensatorias, o bien, bueno, y otros productos, ¿no? Principalmente agrícolas. Ujú. También está haciendo contramedidas de otros países, pongamos con la Unión Europea, de hecho están anunciando Harley Davidson que no únicamente va a fabricar las motos en Estados Unidos, sino que ya también va a estar trabajando o fabricando estas en otros países para compensar y que no se quede sin vender Harley Davidson en otras partes del mundo, que es muy fuerte en Europa últimamente, ¿no? Ujú. Y ahorita en México se tenía mucho temor con la llegada de López Obrador, que todo parecía que las encuestas lo estaban favoreciendo a él, y por lo que parece hasta ahorita es que va a ser una transición bastante sencilla o pacífica, no ha habido incertidumbres en el mercado. De lo que se ha hablado últimamente por los principales colaboradores y que ya están nombrados por parte de López Obrador, sí, están generando cierta incertidumbre que si sigue así, pues estará liberando nuevos proyectos y nuevos esquemas o que vengan nuevas empresas a México a invertir en este sector. Ujú. Por otro lado, sí, ahora vamos a platicar de los retos directamente de la industria, ¿no? La parte de regulaciones. Ujú. Eh, Se está tratando también con el NAFTA, ¿sí? Que haya una mayor integración a nivel región. Bueno, la gente de Donald Trump quiere que más del 50%, al menos un porcentaje muy alto, sea de Estados Unidos, y eso se está tratando de contrarrestar con negociaciones que han sido muy eficientes por parte de México, en donde no se está permitiendo esa parte, sin embargo, se están soltando o se están permitiendo otras cosas. Lo que sí es que la integración de componentes de cada uno de los tres países o por parte de la región sea mayor a lo que se está actualmente, ¿no? Otro punto que también es bien importante es la parte de rastreabilidad de las autopartes a lo largo de toda la cadena, ¿sí? Si nosotros tenemos esquemas de, de, perdón, si nosotros tenemos esquemas para poder saber el lote de producción o lote que tenemos nuestras materias primas y se llega a ver algún defecto, podemos hacer rastreabilidad. Asimismo, si nosotros surtimos un producto al OEM, tenemos que decirle qué lote y también nosotros internamente poder tener rastreabilidad hacia atrás, ¿sí? Para poder hacer algún recall en un momento dado si hay algún problema, ¿no? También tenemos constantes cambios en normas, ¿sí? O que pueden ser
obligadas o también creadas o impulsadas directamente por los fabricantes de los vehículos. Esto nos obliga también a tener respuesta a cambios muy importantes. También la parte de aseguramiento de la calidad y control estadístico de procesos. Esto es una funcionalidad o unos requerimientos que tenemos que cubrir sí o sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser responsables como empresas de lo que estamos produciendo. Y la responsabilidad no es únicamente que mi gente trabaje bien, sino también que hagamos análisis correcto de todo lo que nos está llegando a nuestros proveedores, de lo que estamos fabricando, de lo que estemos entregando y también entregar un esquema de certificación por medio de cartas de calidad o certificados de calidad de que nuestro producto está cumpliendo. Y realmente cumplirlo sí especifica que tenemos que cumplir todas las normas, ¿sí? Y entonces eso también, al final, si nosotros fabricamos con calidad, ¿sí? Va a ser mucho más económico y vamos a tener mayores beneficios. Uh-huh. Hay una empresa, ¿sí? Fabricante de vehículos en Puebla, que está generando un requerimiento de autofacturación. Es un nuevo requerimiento que no es una regulación, pero que sí está solicitando que ellos. ¿Y qué significa esto? Que en lugar de que cuando tú entregues el producto, tú lo factures, es cuando ellos toman el producto, ¿sí? Ellos se facturan y te avisan lo que te están tomando para que tú hagas tu contabilización correspondiente. Esto cambia completamente el esquema de cómo es la negociación actualmente con la operación. ¿Por qué? Porque tú le das el poder a ellos para que te digan o que te facturen lo que tú manejes de acuerdo a las condiciones comerciales a las cuales se acordaron entre el cliente y el proveedor, ¿sí? Pero ya el proveedor ya no tiene vela en el entierro para generar la factura, sino es directamente el, el cliente el que dice cuándo facturar, ¿no? Esto cambia completamente y hay que tener esquemas flexibles para poder adaptarse a esto. Y qué podemos decir, ¿no? De todos los cambios que el SAT está solicitando para México, ¿no? Ya tenemos prácticamente todo el sexenio hablando de cambios importantes como sería la parte de contabilidad electrónica, facturación electrónica, vienen nuevos requerimientos con complementos de pago, ¿sí? Facturación de anticipos y todo ese tipo de cosas que se tienen que cumplir y que cuando no tienes las capacidades o las empresas tienes que hacer muchos procesos manuales, lo cual puede haber mucho descontrol o retrabajo, ¿sí? Entonces tienes que tener todo bien sistematizado para que puedas resolver todas estas cuestiones también legales y fiscales. Uh-huh. Ahora, ahorita hablamos a nivel general, de qué es lo que tenemos. Vamos a hablar ahora sí de las tecnologías de información que tenemos que tener para tener una ventaja competitiva, ¿no? Y esto primero es lo que sería la planeación financiera. Cuando nosotros hablamos de tener una planeación financiera, generalmente hacemos esquemas de simulación en el cual hacemos proyecciones de incremento en ventas, incremento, reducción en costos, cómo sería el mercado, ese tipo de cosas, y hacemos una planeación en donde no tenemos todos los pelos de la burra en la mano, como dicen, ¿no? Pero en el sector de autopartes, al ser una de las industrias más maduras, sí puedes hablar con datos mucho más reales. ¿Por qué? Porque tú haces un contrato con el fabricante del automóvil o de los automóviles para que te dé el concepto de releases, que qué es, te va dando sus necesidades a lo largo del año, ¿sí? Esto puede ser desde un año, 2, 3 años con anticipación, a veces hasta 5, dependiendo de los requerimientos, ¿sí? Pero entonces yo puedo hacer una planeación con lo que le voy a vender, ¿sí? Al OEM de acuerdo a los planes de facturación, ¿no? Y de producción que ellos están generando. Obviamente van cambiando, pero así como van cambiando, yo también puedo cambiar mis esquemas de planeación, ¿sí? Entonces, si yo tengo que
en 1 o 2 meses voy a estar necesitando surtirle un equipo, yo puedo planear cuándo comprar mejor, ¿sí? Si hago importaciones, tener listo mi material para que en la fecha que yo tengo que producir, ¿sí? Pueda tener todos los materiales, ¿sí? Y eso también me permite generar un flujo de efectivo para a largo plazo, ¿no? Si yo estoy ahorita 3 años, quiero planear, veo cuál va a ser los requerimientos de materiales por parte de la planta, veo cuáles van a ser mis requerimientos de materiales en función de mis listas de materiales o el boom, o sea, y también cómo debería estar fabricando, cuál es mi costo de mano de obra, de indirectos y de materia prima, y entonces yo puedo hacer unas simulaciones, unas planeaciones financieras muy, muy interesantes. Y entonces yo podría ver a largo plazo cuáles serían mis ingresos, mis costos, mis gastos, ¿sí? Y hacer una planeación completa. Con lo cual, si yo necesito hacer inversiones, pues podría ver si yo voy a tener efectivo para hacerlo de forma orgánica, o bien solicitar créditos o algunos esquemas de arrendamiento para poder hacerme de maquinaria, equipo, crecer en capacidad instalada y de esa forma poder hacer frente a los requerimientos que me está pidiendo mi cliente, ¿no? Ujú. Toda esta información, pues no lo voy a hacer en Excel, ¿sí? Tengo que tener herramientas para que tomen la información de mis sistemas de operación, ¿sí? Y que simulen costos de inventario, costos de materiales, ¿sí? Costos de materia prima, costos de producción indirectos, y entonces ya podría tener muchas cosas completas para lo que sería una planeación financiera completa. Podría tener estados financieros pro forma de aquí a 6 meses, a un año, a 2 años, etcétera. Y eso me permite tomar decisiones con anticipación, de una forma mucho más segura que estar trabajando día con día viendo cuál es la decisión que debo de tomar. Entonces si necesito un crédito, puedo conseguir mejores tasas, puedo invertir en mejores plazas si es que tengo excedentes de efectivo, etcétera, ¿no? Entonces siempre tengo la posibilidad de manejarme de una forma más transparente, segura y tener beneficios de esta forma. Otro concepto que tenemos es el time to market, ¿sí? Lo mismo, ¿no? La madurez de la industria, ¿sí? Siempre la industria automotriz está innovando y una de las cosas dentro de la innovación es la generación de nuevos vehículos. Antes tardaban 8 o 10 años para generar los nuevos vehículos, entonces también pertenecían mucho tiempo con el mismo modelo en el mercado. Nada más pensemos en el Volkswagen, el Bocho o el Beetle, estuvo más de 30, 40 años en el mercado, ¿no? Sí, sufrió cambios, pero finalmente la base era la misma. Ahora, más o menos la duración de cada modelo, ¿sí? Es entre 4 y 6 años. Ujú. Y entonces tenemos que hacer que esos sean planeados, ¿sí? Y trabajar de forma colaborativa en el diseño, pero no nada más el diseño de las piezas que voy a entregarle al fabricante, sino de todo lo que tiene alrededor, ¿sí? Como serían las materias primas, cómo voy a estar seleccionando las mejores materias primas, ¿sí? Toda la maquinaria que probablemente puedo utilizar la misma, o tengo que crear o fabricar nueva maquinaria o comprar nueva maquinaria, así como el herramental, ¿sí? Todo eso lo tengo que manejar de una forma transparente, colaborativa y no nada más con mi cliente, sino yo también con mis proveedores, ¿sí? Tengo que tener diseños en sistemas de CAD para que pueda compartir con mis proveedores, generar toda la documentación específica de especificaciones, listas de materiales o materiales que deba de tener para poder tener un proceso adecuado y más económico. Aquí el foco que tenemos que tener es en la reducción de tiempos y costos para poder ser más eficiente y tener mayores beneficios cuando estoy trabajando en proyectos nuevos con el fabricante, ¿no? También tengo que tener esquemas de intercambio de información transparentes, pero seguros. ¿Por qué? Porque si yo envío un correo con una especificación,
pues puede ser que alguien más lo tenga, ¿no? En cambio, si yo únicamente doy acceso sin necesidad de extraer, pues tengo yo el control de qué, cómo y qué voy a producir para que no haya, o para reducir el pirataje de las piezas, ¿no? Y que no me llegue un fabricante que tenga el mismo producto más económico sin tener que hacer esa investigación y desarrollo. Otro concepto que es muy importante en el sector automotriz, que de hecho aquí son los creadores, es la parte de just in time. Ujú. Pero el just in time es solo para el fabricante, para el OEM. ¿Sí? Ellos quieren tener inventarios en tiempo, pocos inventarios en tiempo, únicamente para cuando mucho 1 día de fabricación. Esto obliga a que nosotros tenemos que estar surtiéndole generalmente por medio de un operador logístico a bueno, al OEM. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros también? Pues bueno, para poder cumplir en tiempo y forma con los inventarios que nos están pidiendo, pues tenemos que funcionar como un buffer, ¿no? No podemos quedarnos sin inventario cuando ellos nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque podíamos caer en costos adicionales, porque sabemos que si hay algún problema y que por culpa de nosotros la planta queda parada, es un costo que tenemos que resolver y son multas muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares por minuto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener un inventario eficiente, ¿sí? Por medio de herramientas de planeación de la producción que me permite manejar inventarios óptimos. Aquí en producto terminado no funcionan los máximos y mínimos, ¿sí? Y la ventaja que tenemos es que también nos están entregando constantemente o nos están actualizando los releases de producto que van a estar solicitando mes con mes. Entonces esa es una herramienta poderosísima para que sería como input para poder decir cuál debería de ser mi inventario que deba de estar cumpliendo por los próximos 2 o 3 semanas y tenerlas pensando tener 2 o 3 semanas máximo de inventario. No podemos hablar más de inventario, ¿por qué? Porque entonces tengo una reducción de capital de trabajo y necesito entonces tener este dinero para poder hacer frente a mis proveedores y a mis requerimientos, ¿no? Entonces sí es importante esta parte. Ujú. ¿Qué es lo que necesitamos saber? No únicamente la parte de piezas, ¿no? De producción, sino también cuáles son los contenedores, porque también la industria maneja muchos contenedores que son reciclables, ¿no? Que son contenedores completos o cajas que van a estar yendo y viniendo, que a veces puede ser del proveedor o a veces también tengo que comprar yo y prestarle a mi proveedor. Entonces, tengo que tener ese control y tener el esquemas de planeación para poder producir, comprar y también recoger esos contenedores para que pueda ser mucho más eficiente. Y como les había comentado, si sabes qué es, mi objetivo es reducción de trabajo, de capital de trabajo para todo lo que son inventarios, evitar multas y retrabajos, porque también otra de las cosas que me ha tocado vivir en el sector es, si es un producto que es de ensamble final, pues tengo que enviar yo directamente a los talleres, a los patios donde se quedó el producto para tenerle el ensamble final, que me ha tocado vivir en la parte como radios o ese tipo de cosas que el proveedor no surtió, pero que sí tiene que estar ensamblado y que de la planta no salió bien. Entonces, sí son importantes ese tipo de cosas porque si no, caigo en costos adicionales que no debería de haber hecho si no hubiera hecho una planeación completa de la parte de producción y de inventarios. Otro punto que tenemos es la parte de conectividad, ¿sí? Sabemos que debemos de hacer operaciones de compra-venta, ¿sí? Sin la interacción humana, ¿sí? Y esto por medio de archivos EDI, en el cual me permite generar intercambio de información por medio de mensajes. Son mensajes que ya son estándar, pero finalmente tienen que hacer algunos cambios. ¿Por qué? Porque cada OEM tiene sus características. Yo tengo que adaptarlos, obviamente, pero si ya tengo una base, entonces mi proceso de implementación de esquemas de comunicación con EDI son mucho más eficientes, ¿sí?
¿Cuáles son los esquemas de mensaje que yo generalmente trabajo con el sector automotriz? Primero, la parte de releases, ¿sí? Yo recibo el release, ¿sí? De una semana en particular, la voy trabajando, ¿sí? Pero también cuando yo estoy terminando, cuando yo ya recibí, tengo que confirmarle que lo estoy recibiendo, ¿no? Entonces, es un esquema de comunicación ida y vuelta que tengo que manejar y lo más importante, sin la intervención humana, ¿sí? Cuando no tengo un esquema de releases y ya hago una compra, si yo puedo decir, ¿sabes qué? Genero órdenes de compra, ¿sí? También con su confirmación, o también puede haber un esquema de mensajes de solicitud de cotización, y uno que también es muy importante, que es ya de ida, es cuando yo saco mis productos, en lugar de hacer bueno, además de poder generar una nota de salida por mi parte, yo puedo generar una ASN, que sería como una remisión electrónica, o que el concepto es Advanced Shipping Notice, en el cual estoy confirmando la salida de mi material y que se va a ir a las instalaciones de mi cliente. Otros esquemas de conectividad que debemos de tomar en cuenta es la parte de esquemas de movilidad dentro de planta, ¿sí? ¿Qué me ha tocado vivir últimamente? Es de que muchas empresas hacen las notificaciones teniendo un área de control, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Termina la producción, termina el turno, y entonces en ese momento va cada uno de los operadores y capturan en el sistema las notificaciones de producción. Pero ¿qué pasó desde el inicio hasta que yo hice una notificación? A lo mejor quise meter un producto a mi inventario, pero ¿qué crees? Como no estaba notificado mi producción, pues no puedo meterlo, entonces tengo cola de productos hasta que ya tenga la notificación. Entonces, en ese momento yo ya puedo hacerlo. Yo puedo hacer que en lugar de eso se tengan unidades móviles, o que cada una de las personas que hacen movimiento de los inventarios tengan terminales móviles, handhelds, en el cual tú captures en ese momento las notificaciones que estás manejando como de tu producción por medio de lectura de código de barras, o otros esquemas más avanzados como bueno, como tarjetas o chips, en el cual únicamente con esa lectura yo puedo identificar qué contenedor o qué tarima estoy trabajando, qué tiene la tarima y cómo la voy a almacenar. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Tengo mayor certeza en inventario, tengo una planta mucho más eficiente porque no tengo producto en pasillos, porque ya lo que lo saco yo de producción automáticamente cuando llega al almacén, ¿sí? Ya lo puedo manejar. Tengo mi inventario real en tiempo real, ¿sí? Y obviamente puedo tomar decisiones mucho más eficientes. Porque muchas veces, pues, al pensar que tengo producto, o que no tengo producto y no tengo notificado, entonces a veces tengo que producir más para poder llegar a mis inventarios correctos, ¿no? Y entonces con este tipo de esquemas puedo reducir, o puedo volver mi planta mucho más eficiente, y tengo la capacidad y más ordenada, y también tengo los inventarios en línea. Y otro punto importante es manejar operaciones externas. Pongamos, si me está pidiendo el fabricante que haga una revisión de calidad, yo, en lugar de llevarme papeles, puedo ir con mi computadora, digo, con mi handheld, verifico cuál es el esquema de auditoría de calidad, meto ahí los conceptos, y hago la confirmación, y ya hago mi operación mucho más transparente, ¿no? Y digo, finalmente, estos serían esquemas que han cambiado directamente todos los procesos de transformación en tecnología, o que les llamamos tecnologías disruptivas, ¿no? Primero el RP, que esto ya no es tan nuevo, ya tiene más de 25 años como tecnología real, en el cual todos los procesos están integrados, ¿sí? No hay que hacer interfaces para poder tener información, y generalmente tienes un esquema contable financiero en el cual todo lo que está pasando en tu entorno dentro de tu planta se va reflejando con la operación. Entonces, si yo hago movimientos, automáticamente genero mi contabilización en línea, tanto movimientos de inventarios,
salidas de mercancía, pedidos, etcétera. Entonces siempre está actualizado mi operación. Ujú. Otro es el cómputo en la nube, ¿sí? Aquí hay varios conceptos que se están rompiendo, varios paradigmas, ¿no? Muchos empresarios hace todavía 2 o 3 años estaban pensando en cómo podían tener o qué control podrían tomar otras personas con la información que tienen ellos en sus sistemas si estuvieran en un centro de datos externo, ¿sí? Entonces preferían tenerlo directamente con los servidores en las propias empresas. Este paradigma está cambiando muy rápido y ahorita el crecimiento de estos esquemas es mucho mayor, sobre todo con la llegada de un jugador muy fuerte que es el Amazon Web Services, en el cual tú puedes tener eh, a muy corto plazo, en 2 días más o menos, una infraestructura completa para poder hacer una instalación completa. Vamos a hablar de SAP, en el cual tú contratas, ¿sí? Y únicamente pagas por el uso que tienes, ¿no? Y podemos hablar de servidores ya mucho más poderosos que antes, pues, no tenían, ¿no? Y sobre todo hablamos también de datos en tiempo real con la base de datos de HANA. Ujú. Digamos que estos serían esquemas ya operativos, pero ¿qué pasa adicional de esos, de estas partes ya operativas, ¿no? Donde tenemos el RP, cómputo en la nube. Tenemos conceptos de Big Data, en el cual estamos almacenando información, pero que hasta ahora no servía de nada, ¿no? Si nosotros no la analizamos. Pero primero tenemos que tener un contenedor único, ¿sí? En donde estamos coleccionando información que pueden ser desde información geográfica, información de videos, eh, información de textos o de documentos en Word, que estén todos trabajando o que te estén todos almacenados y que puedas tú de una forma muy rápida seleccionarlos y sobre todo analizar la información. Ujú. Entonces, primero está la parte de almacenación, de almacenamiento de esos datos, que es la parte de Big Data. Y después tenemos lo que es la parte de Internet de las cosas, ¿sí? Que esto es poder ya identificar o tener la capacidad de capturar lo que está pasando por fuera directamente en los almacenes de Big Data. Entonces yo podría en un momento dado saber qué ruta tuvo un transporte, saber dónde está y ver en tiempo real o bien histórico de cómo se estuvo moviendo un transporte o dónde está mi información, dónde están mis materiales, mi materia prima o en un momento dado qué está pasando con cada una de las plantas, porque yo estoy coleccionando información tanto externa como interna, ¿sí? Pongamos ahí esquemas de manufactura en el cual anteriormente la única forma prácticamente de que yo pudiera almacenar información de notificaciones de producción era directamente pues con un dispositivo, hacer a través de un dispositivo manual. Pero ahorita ya existen esquemas donde yo puedo ligar la información con los PLCs y no solamente es que se está trabajando en PLC, sino también tomar la información del PLC y poder tomar decisiones. Si yo veo que hay un comportamiento extraño con un material, puedo analizar la información de lo que está pasando, viendo el historial, pongamos, de las temperaturas o de las presiones de las máquinas. Y entonces puedo tomar decisiones, puedo tomar acciones para poder mejorar todos mis procesos. Esto ya le estamos llamando Internet de las Cosas, donde cada equipo, ¿sí? O persona, porque ya también tenemos relojes, teléfonos, ya podemos nosotros pasar información y si es una información que puedes guardar tú internamente, puedes hacer análisis completo, ¿no? A eso que le llamamos también, ¿sí? Al comportamiento o al que muchas veces es como adivinar, sería la parte de análisis predictivo en el cual yo tomo toda la información del Big Data que tengo, ¿sí? De la Internet de las Cosas, y puedo ver qué es lo que está pasando, y puedo analizar lo que está pasando, y poder generar ciertos algoritmos que me permitan predecir ciertos comportamientos. Esto se ha utilizado mucho en el mercado de valores, donde están metiéndose información de los valores de lo que está pasando y
todas las compras y ventas de divisas y todo eso ya no las hacen las personas, ya las hacen estos equipos de análisis predictivo que están pensando en ganancias, ¿sí? Y entonces toda esa información ya está ahí, ¿sí? Y entonces lo que tengo que hacer es analizarla, ¿no? Digo, es la parte de la bolsa de valores y de los tipos de cambio, eso pues es un mercado en el cual es otra cosa, pero finalmente tomas esa información para poderlo analizar, ¿no? Aquí podrías tú ver tendencias de cómo se está comportando, pongamos, todos los commodities como el acero, como el plástico y ese tipo de cosas para poder tomar decisiones correctas y pensar que el sistema te diga cuándo deberías de comprar, ya sea físicamente o a futuros, una materia prima en función de su costo actual para que tú puedas tener contratos y tener beneficios importantes en la compra de los productos. Ujú. Y otro concepto que tenemos ya finalmente, bueno, existen más, pero este es de los principales, la parte de Machine Learning. ¿Por qué? Porque ya se analizaron, ya se hacen esquemas predictivos. Las máquinas aprenden sobre ese comportamiento y ya te van proponiendo ciertas actividades que tú debes de resolver para evitar ciertos problemas. O que te diga el sistema o estos equipos de Machine Learning cuándo deberías de comprar tu materia prima, ¿sí? En función del comportamiento que está manejando en el mercado, o cuál va a ser el comportamiento de tu empresa a futuro con tus esquemas de planeación que vimos al principio. Entonces te permiten tomar en cuenta todas las variables que tienes, porque nosotros tenemos una vista limitada de lo que está pasando en el mercado. En cambio, las computadoras pueden tener mucho más análisis de lo que está pasando y tomar decisiones o que te ayuden a tomar decisiones de una forma mucho más eficientes. Ahora, ya sería cada persona o cada director que diga, sabes que yo le hago caso o que yo analizo la información que me está dando la máquina o la computadora y yo ya tomo la decisión de forma manual o finalmente que ellos toman las decisiones como les comentaba con los esquemas de compra-venta de divisas en mercados cambiarios, ¿no? Digo, finalmente es lo que habíamos pensado. Creo que ahorita tenemos un tiempo para Y preguntas. vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Los invito del lado del control que tienen el cuadro del panel. Existe el cuadrito de chat para que, bueno, a través de esa vía nos puedan escribir todas las preguntas que tengan, comentarios, para, bueno, poder hacerlas llegar a Héctor Deschamps y que, bueno, nos ayude a dar una respuesta de acuerdo a lo que hemos platicado o, bueno, cualquier inquietud. Entonces, vamos a dar ahí un tiempo, ya hay algunas personas que nos están escribiendo, invitamos a que nos hagan llegar el mensaje. Vamos a dar unos segundos más bueno, ya tengo aquí un par de preguntas en lo que nos siguen escribiendo, acá estoy viendo ya nos están llegando, muchas gracias. Tengo una pregunta de Joaquín Domínguez, que nos pregunta, en el caso de EDI, él nos pregunta, ¿qué pasa si yo ya tengo un proveedor de EDI? ¿Puedo integrar mi solución con mi software actual? Héctor, ¿nos ayudas ahí a poder darle respuesta a Joaquín? Mira, claro que sí. Generalmente, bueno, existen varios esquemas de comunicación con EDI. Tú podrías en un momento dado generar una relación de confianza entre los diferentes equipos que tienes, o bien siempre trabajar con estos esquemas. Aquí lo importante es que se analice en cada uno de los casos cuál es el mejor esquema de comunicación, porque muchas veces ese intercambio que tienes actualmente tienes que hacer la conversión para que tu sistema te lo pueda leer. Que muchas veces puedo generar un archivo en texto que lo hago automatizado para poderlo leer. Aquí la idea es, en lugar de que utilices este proveedor que te hace el cambio de formato, cuando a ti te llega, que tú sigas utilizando ese proveedor, pero únicamente para hacer la recepción del archivo EDI o el mensaje EDI, y en el sistema ya se podría subir para hacer ese intercambio de documentos, ¿no? Entonces,
sí utilizaríamos tu mismo proveedor, pero únicamente para generar el esquema de comunicación, porque ya nosotros tomaríamos directamente el archivo EDI para hacer el intercambio de información. Ok, muchas gracias, Héctor. También, bueno, nos escribe Rocío Guzmán. Ella nos pone, he escuchado acerca de autofacturación. ¿Se requiere de algún pack o cómo funciona? Ok, para la parte de autofacturación es un cambio que está generando o que está solicitando Volkswagen en la planta en Puebla para que ellos generen su facturación. Te piden un pack o dos packs en específico para que ellos se generen su factura, ¿sí? Entonces generalmente sí es el pack con el cual está trabajando directamente Volkswagen, que como les contaba hay uno o dos proveedores. Lo importante no es realmente el pack, sino cuál va a ser tu proceso de negocio, porque qué es lo que pasa en esos casos, ¿sí? Tú generas un inventario, ¿sí? Que es como si fuera una consignación y lo toma el operador logístico y lo tiene en su inventario. Entonces lo que tú tienes que hacer es nada más esperar el consumo y cuando a ti te llegue la factura, tienes que tomar esa información de la factura y de forma automática hacer la salida al inventario que tiene el operador logístico y hacer la contabilización de la venta, ¿sí? Y obviamente, para poder cumplir con los requisitos fiscales, es que en tu operación comercial, en la parte contable, tengas el UID de la factura de la factura que estás generando. Entonces, se estaría tomando ese UID, se pegaría en la transacción comercial y se podría ver en todo momento cómo se está ligando la información desde la venta hacia contabilidad y la contabilidad con el UID ya podrías tener todo el proceso completo, toda la cadena completa de la venta. Ok, y tengo otra pregunta de Alejandro Rosales. Él nos pregunta, ¿cómo se puede hacer un diseño colaborativo? Para la parte Héctor, del... ¿nos escuchas? Sí, escucho bien. Para la parte colaborativa, sí, lo más importante es que puedas operar, sí, de forma transparente con proveedores. Bueno, transparente y segura con proveedores, sí. En SAP se tiene la herramienta para que tú puedas darle acceso a cierta información a través de páginas web en HTML, pero sin que estén consumiendo información directamente de tu servidor, ¿sí? Y entonces tú únicamente le das acceso a los documentos o a las actividades que tiene que hacer, ¿sí? Y con esta forma, pues llegar a una colaboración total, ¿sí? Entonces, si estás generando con un proveedor, vamos a poner de un herramental, ¿sí? Lo que haces es, le dejas ver ese herramental, le das las especificaciones, él puede confirmarlas en tu página web, ¿sí? Puede hacer todos los análisis que quiera y entonces ya directamente hacerlas como parte de su operación. Y también te va notificando de avances. ¿Por qué? Porque una de las partes del diseño colaborativo es estás trabajando con proyectos, ¿sí? Y entonces te tiene que decir cuál es el avance de la fase que te está haciendo para que tú puedas enterar, ¿sí? O te puedas enterar de cuál es tu proceso o cuál es el avance de lo que está haciendo él y tú puedas dar un seguimiento diario, semanal de cómo va generando esa fase el proyecto y a nivel global, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a esas notificaciones, tú puedes tomar decisiones correctas. Ujú. Entonces, los esquemas que son importantes para el diseño colaborativo es que yo pueda compartir de forma segura con mis socios de negocio la información que únicamente les corresponde a ellos, pero no solamente compartir, sino también interactuar, que la parte que a ellos les corresponde notificarme como parte de un proyecto, ya sea en avance, en tiempos, en horas, sí, lo pueda también recibir y de esa forma integrarla a mi esquema de colaboración.
Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues agradecerle a los asistentes del día de hoy su tiempo destinado para este webinar. Damos formalmente ya por terminado nuestro webinar. Héctor estará poniendo sus datos de contacto en la pantalla y los invitamos a, bueno, a contactar a Héctor en los casos de, bueno, poder dar seguimiento y continuidad en cuanto a la información que el día de hoy nos brindó acerca de estas tecnologías disruptivas y, bueno, los puntos de mejora. Héctor, bueno, ahí en pantalla ya aparecen sus datos de contacto para, bueno, invitarlos a entrar en contacto con Héctor Deschamps. Muchísimas gracias y vamos a estarles compartiendo vía correo electrónico la grabación para, bueno, en el caso de que la deseen compartir con alguna persona que crean conveniente o la tengan también como refresh, bueno, hagan uso de nuestra grabación. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. Muchas gracias y mucho gusto para todos.